La corrosión del refuerzo de acero en el concepto es compleja, pero básicamente es una reacción electroquímica similar a la de una batería simple. La composición de acero suave varía a lo largo de su longitud y los sitios anódicos potenciales, ya sea con carga más negativa, y catódicos, que tienen carga más positiva, se pueden configurar en varios puntos, lo que da como resultado la corrosión del acero de refuerzo, que puede afectar a la construcción y resistencia a la tensión en las estructuras. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y esto es Planos Constructivos. Para los que son nuevos en este canal, pues aquí hablamos de construcción, arquitectura, albañilería y elementos constructivos como lo son las varillas. Y parte de ello es saber con la corrosión que puede afectar a los edificios. Y es que desde los días de antaño, cuando se construyeron las grandes pirámides de Egipto o el jardín colgante de Babilonia, la humanidad siempre ha buscado un material de construcción que pueda soportar los caprichos de la naturaleza sin ningún tipo de mantenimiento. En la búsqueda de tal material, la humanidad finalmente encontró un material maravilloso que es el cemento Portland. Durante el último siglo y medio, el concreto, que se utiliza con cemento, se ha utilizado ampliamente para diversas estructuras que el hombre podría soñar o concebir con la idea errónea de que durarán para siempre. La mayoría de las fallas o el funcionamiento incorrecto de la estructura en su condición de servicio deseada se le atribuyen principalmente a la falta de comprensión de la condición ambiental y la falta de un mantenimiento adecuado, sistemático y científico. Los activos valiosos de un país se crean a través de la construcción y la construcción juega un papel vital en el desarrollo económico. Es una actividad precursora y un sello distintivo del proceso de desarrollo de cualquier nación. Y el refuerzo de acero que se usa en la colocación para el refuerzo en el concreto, aunque de un lado complementa al concreto por su debilidad a la tensión de tracción, también afecta la durabilidad y la longevidad del concreto debido a su propensión a la corrosión. Las reparaciones y rehabilitación de estructuras de concreto que últimamente se han convertido en una actividad comparable a la construcción en todo el mundo se deben principalmente al deterioro del concreto debido a la corrosión del acero incrustado o embebido dentro del mismo, En la primera parte de este siglo, cuando la construcción de concreto armado comenzó a ser ampliamente utilizada, reemplazó casi por completo los materiales de construcción que se utilizaban hasta ahora, como la madera, la piedra, la masonería y secciones de acero, etc. Y la expectativa de vida de las estructuras de concreto armado fue del orden de 100 años. Sin embargo, en el cambio del siglo encontramos que estas expectativas son desmentidas e irónicamente construcciones más recientes, como las de 20 a 25 años, muestran un grave deterioro y angustia debido a esta corrosión. Y es que la durabilidad del concreto se ha convertido en un tema muy discutido en el desarrollo global, aunque varios factores son responsables de esta preocupación temprana en las estructuras del concreto reforzado, y se observa que en la mayoría de los casos es debido a la corrosión del acero. La corrosión parece ser un fenómeno omnipresente que causa la destrucción generalizada de todo tipo de estructuras en todos los países del mundo, y se le ha denominado un cáncer para lo que es el concreto o hormigón. Idealmente hablando, se supone que un buen concreto proporciona una protección adecuada al acero incrustado. Esto se debe al entorno alcalino protector, que es el valor del pH, el pH pues obviamente del agua tan alto como 12.5, provisto por el hormigón fresco, que resulta en la formación de un revestimiento protector en la superficie de acero que lo pasiva de la corrosión adicional. Sin embargo, con el paso del tiempo, debido a la carbonatación o a la entrada de iones de cloruro, el valor del pH comienza a disminuir lentamente y se pierde en el entorno alcalino de la barra de refuerzo, lo que anuncia el proceso de corrosión que a su vez provoca grietas y desprendimientos de hormigón. Por lo tanto, se comprendería que el factor crucial que da la calidad y durabilidad al concreto parece ser su impermeabilidad, que puede garantizarse proporcionando un contenido de cemento suficiente en una relación de agua y cemento, una compactación y un curado completos. Lo mismo se puede mejorar aún más utilizando los aditivos adecuados y proporcionando una mayor cobertura de concreto. Sin embargo, estas medidas son en primer lugar difíciles de realizar en la práctica por completo, y en segundo lugar las mismas no se encuentran lo suficientemente bien en un entorno agresivo. Por lo tanto,
se hace necesario proporcionar protección adicional al acero de refuerzo, especialmente debido a la corrosión inducida por cloruro, que es peor que la corrosión por carbonatación, que puede desarrollarse incluso en concreto de buena calidad. La mayor parte del deterioro de las estructuras se debe principalmente a la corrosión del refuerzo. Por lo tanto, la comprensión básica de tecnología de corrosión para la durabilidad de la estructura y el trabajo de rehabilitación es una necesidad, sobre todo en edificios viejos, ¿no? Y el acero incrustado en la pasta de cemento hidratante forma rápidamente una fina capa de pasividad de óxido que se adhiere fuertemente al acero subyacente y le proporciona una protección completa contra la reacción con oxígeno y agua, es decir, contra la formación de óxido en la corrosión. Este estado del acero se le conoce como pasivación. Ahora, el mantenimiento de la pasivación está condicionado a un pH adecuadamente alto de agua de poro en contacto con la capa de pasivación. Por lo tanto, cuando el frente de pH alcanza la vecinidad de la superficie de acero de refuerzo, la película protectora de óxido se retira y puede producirse la corrosión simplemente con que haya oxígeno y humedad necesarios para que se realice esta corrosión. Las causas de la corrosión del refuerzo del acero en el concreto se encuentran, pues es un proceso prácticamente electroquímico, y los potenciales electroquímicos para formar las células de corrosión se pueden generar de dos maneras. Las células de composición pueden formarse cuando dos metales diferentes están incrustados en el concreto, como barras de refuerzo de acero y tuberías de aluminio, o cuando existen variaciones significativas en las características de la superficie de acero. O B, cuando las células de concentración pueden formarse debido a las diferencias en la concentración de iones disueltos cerca del acero, como álcalis, cloruros y oxígeno. Ahora, las diferencias en el potencial electroquímico pueden surgir de diferencias en el entorno del concreto, ya sea por células electroquímicas también que se forman debido a una variación en la concentración de sal en el agua de los poros debido al acceso no uniforme del oxígeno. Esto se da mucho en lugares de alta salinación como las playas. Por lo tanto, uno de los dos metales o algunas partes del metal, cuando solo hay un metal presente, se vuelve anódico y el otro catódico, generando una reacción eléctrica, ¿no? Los cambios químicos fundamentales que ocurren en estas áreas anódica catódica son las siguientes. Cuando existe una diferencia en el potencial eléctrico a lo largo del acero en el concreto, se establece una celda electroquímica que forman regiones anódicas y catódicas conectadas por el electrolito en forma de agua de poro en la pasta del cemento endurecida. Ahora, los iones ferrosos cargados positivamente en el ánodo pasan a la solución, mientras que los electrones libres cargados negativamente pasan a través del acero del cátodo, donde son absorbidos por los constituyentes del electrolito y se combinan con agua y oxígeno para formar iones hidroxilo. Estos viajan a través del electrolito y se combinan con iones ferrosos para formar dióxido férrico, que se convierte por oxidación adicional en óxido. Ahora, tú puedes ver que el oxígeno se consume y el agua se regenera, pero es necesario para que el proceso continúe. Por lo tanto, no hay corrosión en el concreto seco, probablemente por debajo de la humedad relativa al 60%. Tampoco hay corrosión en el hormigón completamente sumergido en el agua, excepto cuando el agua puede arrastrar aire, por ejemplo, por acción de las olas. La transformación del hierro metálico en óxido se acompaña de un aumento en el volumen que, dependiendo del estado de oxidación, puede ser tan grande como 600% del metal original. Se cree que este aumento de volumen es la causa principal de la expansión del agrietamiento del concreto, y cabe señalar que la reacción anódica que implica la ionización del hierro metálico no progresará mucho a menos que el flujo de electrones, el cátodo, se mantenga por el consumo de los electrones del cátodo. Para que esto es absolutamente necesaria la presencia de aire, agua en la superficie del cátodo o del área que da, ¿no? Ahora, en ausencia de iones de cloruro en la solución, se informa que la película protectora sobre el acero es estable si el pH de la solución se mantiene por encima de 11.5. Normalmente hay suficiente alcalinidad en el sistema para mantener el pH por encima de 12. En condiciones excepcionales prácticamente, por ejemplo, cuando el concreto tiene una alta permeabilidad y los álcalis y la mayor parte del hidróxido de calcio están carbonatados o neutralizados por una solución ácida. Y esto porque el pH del concreto está cerca del acero y puede reducirse a menos de 11.5, destruyendo así la pasividad del acero y preparando el escenario para el proceso de corrosión. En presencia de iones de cloruro, según la relación cloro y oxígeno, hidrógeno,
se informa que la película protectora puede desinstalarse incluso en valores de pH considerablemente superiores a 11.5. Para que se inicie la corrosión, la capa de pasividad debe ser penetrada por los iones de cloruro que activan una superficie de acero para formar un ánodo, y la superficie pasivada es el cátodo. Las reacciones involucradas son las siguientes, y se le conoce como el acero incrustado en un medio altamente alcalino con valores de pH de 9 en adelante, que no se oxidará. Durante el fraguado de concreto, el cemento comienza a hidratarse. Esta reacción química entre el cemento y el agua en el concreto hace que se forme hidróxido de calcio a partir del clínker del cemento. El clínker es un componente básico del cemento, y esto asegura la alcalinidad del concreto, produciendo un valor de pH de más de 12.6, que hace que la superficie del acero sea pasiva. La protección de la armadura contra la corrosión es proporcionada por la alcalinidad del hormigón, que conduce a la pasividad del acero. La reserva de hidróxido de calcio es muy alta, por lo que no hay que esperar corrosión en el acero, incluso cuando el agua penetra en el refuerzo de concreto. Debido a esto, incluso la aparición de grietas de hasta 0.1 milímetro de ancho o manchas en el concreto no necesariamente conlleva a daños, ¿no? Esto es muy importante de saberlo cuando son las fases primarias del concreto. Ahora bien, las influencias ambientales y el dióxido de carbono en particular reducirán el valor del pH del concreto en carbonatación y por lo tanto eliminarán el efecto pasivante junto con la humedad existente. El resultado, pues la corrosión del refuerzo, ¿no? La carbonatación es el efecto del dióxido de carbono de la atmósfera que reacciona con el componente alcalino en el calcio del concreto en presencia de la humedad, lo que convierte el hidróxido de calcio en carbonato de calcio, que es ligeramente soluble en agua. El valor del pH del agua, donde los poros están generalmente entre 12.5 y 13.5, pero debido a la carbonatación el pH se reduce a menos de 9. El refuerzo, por lo tanto, ya no está en el rango de pasivación y ocurre la corrosión. La corrosión se acelera en presencia de más humedad y oxígeno. Ahora, ¿qué factores influyen en la profundidad de la carbonatación? Son pues prácticamente la profundidad de la cubierta, la permeabilidad en el hormigón y el grado del hormigón, así como la hora, si el concreto está protegido o desprotegido, así como las influencias ambientales, y el resultado final es un craqueo o desprendimiento de la capa de concreto y corrosión. Ahora, en el caso de los cloruros son generalmente de naturaleza ácida y pueden prevenir de varias fuentes diferentes, siendo el más común las sales de deshielo, el uso de agregados marinos sin lavar, la pulverización del agua del mar y ciertos aditivos aceleradores que, bueno, muchos ya están prohibidos en su uso. En presencia de los cloruros se reduce una corrosión por picadura localizada que no siempre tiene asociados los primeros signos de advertencia de agrietamiento de la superficie, y la corrosión inducida por cloruros es potencialmente más peligrosa que la que resulta en la carbonatación. Como la mayoría de los aspectos de la durabilidad del concreto, el deterioro debido a la corrosión del refuerzo puede ocurrir años, de 5 a 20 para manifestarse, y los factores que influyen en la corrosión del acero de refuerzo generalmente influyen en estructuras de concreto reforzado, que son el valor del pH, humedad, oxígeno, carbonatación, como lo comenté, cloruros, temperatura ambiente y humedad relativa, así como gravedad de la exposición, calidad de los materiales de construcción, calidad de hormigón, cobertura al refuerzo, etc. En condiciones iniciales de curado y formación de grietas también se encuentran los daños al concreto debido a la corrosión y el refuerzo de acero. El proceso de corrosión, una vez iniciado, da como resultado el deterioro y la angustia de cada miembro. En las diferentes etapas pues son las siguientes, ¿no? Se forman manchas blancas si el refuerzo está incrustado en un concreto que es lo suficientemente permeable para permitir el paso de agua y el dióxido de carbono. La carbonatación avanza de la superficie al concreto interior y el dióxido de carbono reacciona con el oxígeno de calcio en la pasta de cemento o concreto para formar carbonato de calcio. La libre circulación del agua transporta los carbonatos de calcio inestables hacia la superficie y forman manchas blancas. Estos parches blancos en la superficie de concreto indican la ocurrencia de carbonatación. En una segunda etapa ya hay parches marrones a lo largo del refuerzo, y cuando el refuerzo comienza a corroerse se forma una capa de óxido férrico en la superficie del refuerzo, y este producto marrón resultante de la corrosión puede penetrar junto con la humedad en la superficie del concreto sin agrietarse. Por lo general
acompaña al agrietamiento o agrietamiento del hormigón que ocurre un poco después. Ya después aparecen grietas, y es que los productos de corrosión normalmente ocupan un volumen mucho mayor, de 6 a 10 veces más que el original. El aumento en el volumen ejerce una considerable presión de rotura sobre el concreto circundante, lo que resulta en grietas. La grieta de la línea del cabello en la superficie del concreto, que se encuentra directamente sobre el refuerzo y corre paralela a él, es la indicación visible positiva de que el refuerzo está corroído. Estas grietas indican que el óxido de expansión ha crecido lo suficiente como para dividir el concreto. Incluso en esta etapa el refuerzo parece estar libre de óxido si el concreto se desprende. Ahora, ya en la etapa 4 es la formación de múltiples grietas. A medida que avanza la corrosión, se formarán múltiples capas de óxido férrico en el refuerzo, que a su vez ejerce una presión considerable sobre el concreto circundante, lo que dará lugar a la ampliación de las grietas del tamaño de un cabello prácticamente. Además, también se forman nuevas grietas capilares entre la unión del hormigón y el refuerzo, que se reduce considerablemente. Habrá un sonido hueco cuando tú le golpetes al concreto y en la superficie, ya sea con un martillo ligero, etcétera, ¿no? Y ya en la etapa 5, pues un desprendimiento de la cubierta de hormigón debido a la pérdida de adherencia entre el acero y el hormigón, y la formación de múltiples capas de escamas de cubierta de hormigón comienza a desprenderse. En esta etapa hay una reducción considerable en el tamaño de la barra. Ahora, en la etapa 6 ya hay ajuste de barras, que es la continua reducción en el tamaño de las barras resulta en el ajuste de las barras. Por lo general, el chasquido se produce primero en los lazos estribos, y en esta etapa también habrá una reducción considerable en las barras principales. Y ya para la etapa 7 pues existe un pandeo de barras y abombamiento del hormigón. El desprendimiento de la cubierta del hormigón y la ruptura de las ataduras en el elemento de la compresión hace que las barras principales se doblen, lo que provoca el abombamiento del hormigón en esa región. Y esto es un colapso de la estructura. Ya estando en la etapa 7 ya pelas, ¿no? Y para minimizar este riesgo, la corrosión por el refuerzo de acero, la calidad de la profundidad del concreto en la zona de cobertura son importantes para minimizar el riesgo de corrosión para tener algún problema, ¿no? Lo ideal sería curvear los estribos. En cuanto a la calidad del concreto, se controla en gran medida minimizando la permeabilidad, profundidad del refuerzo de cubierta de acero. Las recomendaciones para las profundidades mínimas de cobertura se dan en los códigos de práctica y se basan en las condiciones de exposición y los contenidos mínimos del cemento. Los contenidos de cemento más altos infieren raciones de cemento de agua más bajas, que conducen a reducciones permitidas en la cobertura. En ningún momento la cobertura normal debe ser inferior al tamaño máximo de los agregados, ya sea de 5 milímetros, ¿no? Materiales de construcción de hormigón, por ejemplo los cementos mezclados hechos de combinaciones diversas, pueden llevar a una reducción significativa en la penetración del cloruro. Sin embargo, en situaciones en las que estos materiales no se curan adecuadamente, existe el riesgo de un aumento de la carbonatación, y se debe tener cuidado de que todos los agregados y aditivos contengan una cantidad limitada de cloruros para no tener corrosión. Bueno, pues por mi parte es todo, constructores. Espero que lo hayan tenido en cuenta para ustedes que vayan a hacer columnas o cualquier elemento estructural. Esto es algo que se da sobre todo en edificios viejos, como lo escucharon, no tanto en los edificios nuevos, pero sí váyanlo teniendo en cuenta en el momento que ustedes vayan a construir sobre lo construido. Por mi parte es todo, muchas gracias por sus likes, sus comentarios, y nos estamos viendo.